Volvamos. Bueno, mis estimados estudiantes, ahora corresponderá analizar cuáles son los métodos. Como les había manifestado, Vodanovic, revisando a Arturo Alessandri, nos dice que el derecho civil se ha estudiado de diferentes formas, con diferentes métodos. El primer método para estudiar el derecho civil era el método exegético. Y en el método exegético se realizaba un estudio artículo por artículo del código y, bueno, un comentario revisando simplemente, ¿cómo diríamos? Revisando lo que las palabras decían, considerando que las palabras tenían un único significado, ¿entienden? Es decir, que el legislador solo habría tenido una intención de establecer ciertas reglas. Sin embargo, se ha criticado fuertemente a esta escuela de la exégesis, ¿no? Por Jenny posteriormente, porque resulta absurdo estudiar todo el derecho de un artículo, por ejemplo. Con la lectura de un artículo, por más detallada que sea, nosotros no podemos entender, por ejemplo, todo un sistema del derecho civil, ¿no? El segundo método que se ha usado en el derecho civil posteriormente a que haya sido descalificado, diríamoslo así, el método exegético, es el método sistemático. En el método sistemático se va a reunir los preceptos sobre una misma materia y se va a establecer doctrina jurídica en mérito a esto. Y se va a establecer entonces principios generales, ¿no? Principios generales y excepciones a las reglas de un instituto jurídico. Yo ya les he manifestado que es un instituto jurídico, ¿no? Entonces se va a analizar, ¿no? Por ejemplo, se va a revisar la propiedad, ¿no? Se va a ver que la propiedad tiene ciertas limitaciones, es decir, yo no puedo abusar de mi derecho de propiedad, y se va a decir finalmente el derecho de propiedad tiene, bueno, tiene que cumplir una función social, ¿no ve? Posteriormente se genera un método de las construcciones jurídicas. El método de las construcciones jurídicas es muy parecido al método sistemático. La diferencia es que en el método de las construcciones jurídicas se sintetiza las doctrinas generales del derecho civil, es decir, ya no se sintetiza simplemente la normativa referente a una materia, sino que se revisan varias materias, se revisa, por ejemplo, la posesión, se revisa los contratos, etcétera, y se busca principios generales, dentro de los cuales, por ejemplo, encontramos que la buena fe la buena fe se presume y la mala fe debe probarse, ¿no? Ese ejemplo que les había dado ya anteriormente. Se construye entonces la doctrina jurídica de las instituciones análogas. Se estudian diferentes instituciones y doctrinas que se deducen del derecho positivo para posteriormente buscar relaciones entre ellas, y entonces se va a formar una construcción jurídica. Se forma una construcción jurídica del estudio que van a ir realizando de toda la doctrina, ¿no? De todas las instituciones. Es decir, no solo se limita a revisar los códigos, sino que también va a revisar los estudios que se han ido realizando de la jurisprudencia por parte de los profesores de derecho, por parte de los investigadores en derecho, y al final se sacan ciertos métodos, ciertas afirmaciones generales, ¿no? Esto sería, por ejemplo, esto sería similar a un método deductivo, ¿no? Que ustedes ya han debido ver, ya conocen, ¿no? La diferencia entre un método inductivo y deductivo. Constituye un legado de los juristas alemanes que posteriormente se extiende a Francia, ¿no? Posteriormente a que los alemanes hubiesen planteado este interesante método, Planiol, Collin y Capitán, Josserand, etcétera, etcétera, van a tomar este método y lo van a usar. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, Planiol tiene unos 16 tomos bellísimos de derecho civil, en los cuales ya va a ir generalizando y va a ir explicando el derecho civil en base a este método. Es decir, estas son formas de estudiar el derecho civil, estimados estudiantes. Y son formas de estudiar el derecho civil que ustedes también pueden utilizar cuando realicen una investigación. Derecho civil y código civil. Como ustedes saben, la codificación es un fenómeno que se ha ido dando en la bueno, que lo podemos ver materializado en los diferentes códigos, ¿no? Ustedes, al estudiar derecho, probablemente hayan sido influenciados por haber visto códigos y haber leído, ¿no? Diferentes reglas. Probablemente uno de los primeros contactos que hubiesen tenido ustedes, así como yo, por ejemplo, en algún momento, antes de estudiar derecho, ha sido con los códigos, ¿no ve?
una persona en un principio tiene conocimiento de los códigos, pero ¿cómo es que se han ido generando los códigos? ¿Siempre habrán existido códigos en la historia? ¿Qué es lo que en realidad implica un código? ¿Qué lo diferenciará de una compilación, por ejemplo? Codificar es agrupar en un cuerpo en forma orgánica y sistemática todas las normas referentes a una misma materia. ¿Ya? Los códigos, estimados estudiantes, tienen un orden. Los codificadores, las comisiones codificadoras, en mérito a cierto orden que pueda facilitar inclusive a su lector el, el estudio de los mismos, van a decidir una determinada forma en la cual los códigos se van a ordenar, ¿me entienden? Los códigos sí tienen un orden. Entonces, agrupamos varias normas, ¿no? Sobre la propiedad, posesión, etcétera, pero lo vamos a hacer no de cualquier forma, sino de manera sistemática. Es decir, vamos a formar un sistema y nuestro código, por ejemplo, en un primer momento nos habla de las personas. Incluso eso les va a servir, el concepto de derecho civil que hemos estudiado, les va a servir para comprender cómo está dispuesto nuestro código, ¿no? Nuestro código en un principio habla de las personas, después habla de los derechos reales, y de los derechos reales de la propiedad y de los derechos reales sobre cosa ajena. Nos habla después sobre las obligaciones, finalmente nos va a hablar de las sucesiones a partir del artículo 1000 más o menos, para finalmente hablar de la protección jurisdiccional de los derechos, ¿no? También se refiere ahí a los registros, etc. Entonces, el código termina siendo una recopilación, no una recopilación, una sistematización, ¿no? Una organización. Se agrupan en diferentes, no es un todo desordenado. Es decir, no es que el abogado tenga una memoria sumamente buena, ¿no? Para llegar a ubicar un determinado artículo. Nosotros tenemos que saber cómo está sistematizado y ya vamos a encontrar las disposiciones en la parte que se encuentre. A eso se refiere también esto del manejo de un código, ¿no? Poder, o sea, para manejar bien un código, eh, nosotros tenemos que conocer cuál es el plan que ha seguido el código. Código viene de la voz latina codex, nombre con el que se conocía la colección de las constituciones de los emperadores romanos realizada por Justiniano. Yo les había manifestado anteriormente que uno de los antecedentes de nuestro código, bueno, de nuestro derecho civil, es claro, está el derecho romano, ¿no? Y en el derecho romano tenemos el Corpus Juris Civilis Justinianeus. Dentro del Corpus Juris Civilis Justinianeus está el Códex, es una de las partes del Corpus Juris Civilis. Pero se sistematiza y se organiza. Lo que diferencia al código de una recopilación es que la recopilación va a ordenar cronológicamente o por materia diferentes leyes o decretos, pero cada ley va a tener su individualidad, ¿me entienden? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que una compilación de leyes va a tener, a ver, por ejemplo, compilación de leyes sobre la propiedad. ¿eh? Ahí vamos a tener la ley de, qué sé yo, la ley de derechos reales, vamos a tener la ley de regularización del derecho propietario, pero cada una de estas leyes va a ser diferente, es decir, va a tener su propio objeto, ¿no ve? Va a ser individual, va a tener su existencia individual bien delimitada. Mientras que en un código nosotros sistematizamos todo el conocimiento y todo está relacionado entre sí, está sistematizado. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre una compilación bueno, un código, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la codificación? Posteriormente a la codificación del Código Civil francés de 1804, estimados estudiantes, ha habido un debate en Alemania, ¿ya? Francia, en un primer lugar, genera su propio Código Civil tras la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, como se habría destruido, digámoslo así, un antiguo régimen, los miembros de la sociedad dicen, bueno, tenemos que unificarnos y tenemos que buscar también un código, bueno, digámoslo así, un orden normativo
que nos dé un trato igualitario a todos. Y de esta manera, posteriormente en 1804, es que se genera el Código Civil francés, ¿no? Esto genera miramiento u observación de los alemanes, ¿no? Los alemanes ven y dicen, oigan, los franceses ya tienen su código. Entonces nosotros deberíamos tenerlo o no. Y se genera un debate histórico sumamente importante entre dos autores que son Thibaut y Savigny. Esto que se encuentra en el material, que también se les va a pasar, ¿ya? Thibaut publica un escrito denominado La necesidad de un derecho civil para toda Alemania. Thibaut dice que un código no, permitiría a Alemania evitar, por ejemplo, textualmente dice, ¿no? La erudición estéril. Eso textualmente lo manifiestan los autores cuando lo citan. Erudición estéril. ¿Qué significa? El código va a hacer que en un mismo cuerpo de normas se encuentre todo el conocimiento jurídico. Entonces, eso va a evitar que cualquier abogado vaya y haga su charle, ¿no? Es decir, cualquier abogado diga, esto es el derecho y esto es el derecho, y cada uno diga cosas distintas sobre el derecho, sin llegar a algo útil. También dice, el código es un regalo del cielo, dijo, ¿no? Y que va a permitir la unidad de toda la sociedad alemana. Eso es lo que decía. Savigny decía en su obra de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, que no existía madurez jurídica. Savigny, estimados estudiantes, es un representante de la escuela histórica del derecho. En la escuela histórica del derecho, bueno, representando esta escuela, Savigny lo que nos dice es, a ver, antes de llegar a codificar, tenemos que tener conocimiento de nuestra cultura jurídica, ¿ya? ¿Qué significa? Savigny consideraba que en las poblaciones pequeñas no era necesario el derecho como tal, ¿no? Bueno, no era necesario, digámoslo así, el derecho como una ciencia, ¿entienden? Imaginemos que nosotros somos una sociedad, ¿ya? No solo nuestro curso. Obviamente que nosotros, bajo esas reglas, seríamos, ¿cómo diríamos? Conoceríamos nuestras reglas, ¿no? Rocío, ¿o qué opinas? ¿O qué opinas, Ángela? Nosotros, si fuéramos una sociedad y tuviéramos nuestras reglas, solo nuestro curso, conoceríamos todas nuestras reglas, ¿no? No necesitaríamos alguien que nos venga a interpretar, ¿no? No necesitaría, digamos, Rocío, no necesitaría de Viviana, por ejemplo, y le diría, Viviana, ven, me vas a defender porque las reglas necesitan de un abogado, ¿no? O sea, de la interpretación de un abogado. Entonces, Savigny dice, en las sociedades pequeñas no es necesario institucionalizar, etcétera, porque todos conocen el derecho. Y el derecho es similar al lenguaje, dice Savigny. Es muy interesante eso. Es similar al lenguaje y similar a la costumbre. Forma parte del espíritu de una sociedad, dice Savigny. Entonces, al formar parte del espíritu de la sociedad, nos dice Savigny, posteriormente se va complejizando, ¿no? Las sociedades se hacen cada vez más grandes y cuando van creciendo, también el derecho se hace mucho más difícil, ¿no? Se van generando, qué sé yo, a ver, como ejemplo yo me pongo a pensar, ¿no? Se van generando normas tributarias, se van generando normas mineras y cada vez son más difíciles de conocer, ¿no? Y bueno, como se hacen cada vez más difíciles de conocer estas normas, lo que acontece posteriormente es que se requiere personas especializadas para conocer el derecho y para sistematizarlo y también ya para generar el derecho, porque la sociedad misma ya no puede hacerlo por su cuenta, ¿no ve? Entonces Savigny dice, no hemos alcanzado una madurez tal, primero tenemos que estudiar el derecho y ver cuál sería el derecho que tiene que aplicarse a nuestra sociedad. ¿Se entiende? La idea de codificación, o sea, en un principio sí ha retrasado Savigny la codificación en Alemania, pero al final termina realizándose la codificación de 1900, que sí es muy técnica, es muy científica, ¿ya? Eso vamos a verlo más en un momento más. La idea de necesidad de codificación al final termina triunfando en los países de corte romano-germánico, y no así en los países del common law, ¿ya? La codificación, o sea, si vas, por ejemplo, a Inglaterra, obviamente ahí no va a haber pues un código como tal, ¿no? O sea, un código con la trascendencia que las tiene, que tiene, por ejemplo, un código civil en Italia, en España, o que tiene un código en nuestro país.
son dos formas bien interesantes, ¿no? Dos modos de entender el derecho muy, bueno, que tienen algunas similitudes, pero que también tienen una forma de aplicación diferente, ¿ya? En el common law tenemos una perspectiva más principialista, ¿ya? Ellos tienen ciertos principios generales y en base a eso lo irían interpretando. La costumbre es muy fuerte también para decir qué es el derecho y para resolver los conflictos. En cambio, en nuestra cultura jurídica, la que nosotros hemos heredado, necesitamos de reglas un poquito más específicas, ¿no? Usamos reglas más específicas, de ahí que tengamos códigos. Pero la codificación también tiene ciertas desventajas. Y el problema es que los legisladores no sacan códigos de manera, digámoslo así, de manera continua para adecuarse a la sociedad, ¿no? A las necesidades de la sociedad. Sin ir muy lejos, nuestro Código Civil es de 1976, ¿no? 1976, nuestro último código. Entonces, obviamente, desde aquel año hasta ahora, imagínense cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos al 76, obviamente no existirían las mismas relaciones virtuales que ahora mismo estamos viviendo en esta clase. Entonces, esa sería la desventaja de la codificación. Los códigos no siempre se van a adecuar a lo que la sociedad vive en la actualidad, ¿no? Esa sería una desventaja. Sin embargo, la argumentación y la interpretación jurídica nos ayudan a, bueno, ir adecuando las normas a la actualidad, ¿no? A ir generando ciertas soluciones a los conflictos. Pero también la codificación tiene ciertas ventajas. Simplifica el conocimiento del derecho, ¿no? Ustedes, tal como yo les he manifestado alguna vez, por cada artículo que nosotros tenemos en el código debemos tener fácilmente miles de libros, ¿no? Por cada artículo que tenemos. Me animo a lanzar un número mínimo unos 10,000 libros, ¿no? Por artículo, imagínate. Incluso por palabra de un artículo hay varios libros, ¿no? Entonces simplifica todo eso un código y obviamente se va complementando después, ¿no? Con la doctrina. Representa una unidad con directrices fundamentales, ¿ya? Entonces, al ser una unidad, nos va a dar cierta seguridad también de cómo se va a aplicar el derecho, ¿no? Eso es algo útil de los códigos. Agiliza la labor del abogado, del juez o del estudiante, tal cual yo les he dicho, ¿no? Hace un momento, basado obviamente en el texto de Romero Sandoval y en nuestros otros textos base. Mediante un código nosotros vamos a saber dónde se encuentra cada uno de los institutos jurídicos para poder también utilizar esto en nuestra argumentación jurídica, ¿no? Ahora, para generarse un código, estimados estudiantes, se tiene que seguir ciertos pasos, se tiene que seguir cierta técnica. Y bueno, en primer lugar, se tiene que ver qué materias va a tocar un código, ¿no? ¿Qué es lo que va a tomar en cuenta el código? Cuando vamos a ver en un momento más los códigos a lo largo de la historia, vamos a ir revisando algunos códigos, pero a ver, cada código sigue una planificación, es decir, va a establecer qué es lo que tenemos, qué es lo que va a contener nuestro código, ¿ya? Esa es una pregunta. ¿Qué contenidos debería tener nuestro código? Por ejemplo, el Código Civil suizo unifica las obligaciones civiles y comerciales, ¿ya? Es decir, va a reunir no solo el derecho civil, sino también el derecho comercial en un solo cuerpo normativo. El Código Civil italiano de 1942, que es la principal influencia de nuestro actual código de 1976, mezcla el Código Civil y comercial. Ellos tienen un Código Civil y comercial, ¿ya? En cambio, nosotros solo tenemos un Código Civil y aparte tenemos un Código de Comercio, ¿no? Eso que van a estudiar en Derecho Comercial. Entonces, lo primero que uno se pregunta cuando codifica, o lo primero que se van preguntando las comisiones codificadoras, es ¿qué es lo que vamos a tocar en nuestro código, ¿no? Por ejemplo,
el Código Civil argentino toma en cuenta el derecho de familia en el Código Civil. Y nosotros ya tenemos una legislación de familia diferente. ¿No ve? Entonces, primer aspecto. En segundo lugar, se va a ver cómo se organiza el código. Hay diferentes planes y aquí lo tenemos en un cuadro, en un mapa conceptual, ¿no? Tenemos el plan de Gallo. Gallo era un jurista romano muy conocido, ¿no? Que tiene diferentes comentarios al ordenamiento jurídico romano. Y él divide, o sea, el orden de una codificación en personas, cosas y acciones. Las acciones son medios para proteger los derechos, ¿ya? Tenemos el plan de Savigny, del que habíamos hablado anteriormente. Este lo sigue el Código Civil alemán de 1900, que tiene una parte general, derecho de las cosas, obligaciones, derecho de familia y sucesiones. Y tenemos también el Código Civil italiano, ¿no? Que plantea un plan que divide personas y familia, sucesiones, propiedad y derechos sobre las cosas, obligaciones y contratos, derecho del trabajo y tutela de los derechos. Nuestro código, como ustedes ya saben, tiene también un plan que ha seguido, ¿no? Primero, derechos de las personas, posteriormente, sobre la propiedad, sobre los bienes muebles e inmuebles y la propiedad que va a recaer sobre los mismos. En tercer lugar, tenemos las obligaciones, que es muy amplio porque también comprende los contratos. Tenemos una parte de las obligaciones y una parte final de la tutela de los derechos. Finalmente, para realizar un código también se tiene que tomar en cuenta el lenguaje que se utiliza. El Código Civil suizo, por ejemplo, y el Código Civil Napoleón de 1804, el Código Civil suizo de 1912 y el Código Civil Napoleón de 1804, usan un lenguaje sencillo, accesible a cualquier ciudadano. Mientras que, como ya les había manifestado anteriormente, el Código Civil alemán de 1900 toma en cuenta un lenguaje sumamente técnico, ¿no? Procura no repetir las palabras con otro sentido, es decir, trata de darles a las palabras un solo sentido en todas las expresiones. Es así que nosotros vamos a realizar un análisis de los códigos a lo largo de la historia y cuáles han sido los más importantes, ¿no? Los más importantes para nuestro código actual, estimados estudiantes, son el Código Civil francés de 1804, que posteriormente ha tenido mucha influencia en nuestro Código Civil Santa Cruz de 1831, pero después también ha tenido influencia en nuestro actual código. En nuestro actual código. Las principales influencias de nuestros códigos vienen del Código Civil francés de 1804, el Código Civil alemán de 1900, Código Civil suizo de 1912 y Código Civil italiano de 1942. El que más influencia ha tenido sobre nuestra actual legislación es el Código Civil italiano de 1942. Los códigos y la forma de codificar ha tenido diferentes perspectivas, digámoslo así, para llegar a lo que ha llegado, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en 1928, se ha intentado generar ¿cómo diríamos? Una fusión desde una perspectiva internacional, digámoslo así, bajo un código franco-italiano. Es decir, se ha pretendido unificar internacionalmente el derecho privado en 1928. Pero bueno, cada estado ha ido formando sus códigos, tal cual vamos a ir revisando. Uno de los códigos más importantes, estimados estudiantes, es el Código Civil francés o Código Civil Napoleón también, Code Napoleón, de 1804. Estas eran 36 leyes que han sido, digámoslo así, aprobadas o votadas bajo el nombre del Código Civil francés, ¿no? Código Napoleón, de 21 de marzo de 1804. Como les había manifestado, la situación era propicia tras la Revolución Francesa, ¿no? Sus normas más importantes se refieren a las sucesiones, es decir, a la sucesión por causa de muerte y a la hipoteca. En 1800 se va a formar una comisión compuesta por Tronchet, Bicot, Prémeneu, después Malville y Portalis. Estos son los sujetos que habrían, es decir,
los estudiosos que habrían formado la comisión, ¿no?, del Código Civil francés. Las fuentes que tiene el Código Civil francés o Código Civil Napoleón son el derecho romano, las ordenanzas reales y también las leyes de la Revolución y las costumbres, ¿ya? Las leyes que se han ido formando a lo largo de la Revolución Francesa, obviamente las reglas o las normas que se han dado durante la monarquía bajo las ordenanzas reales. El derecho romano, como les había manifestado, tiene mucha influencia. Y tienen como un gran comentarista a Pothier, Robert Joseph Pothier, ¿ya? Ustedes van a poder ver, por ejemplo, creo que hay el Tratado de las Obligaciones, ¿no? Es un texto en el que comenta Pothier sobre las mismas. ¿Cuáles son los puntos buenos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son, digámoslo así, las características, el elogio, como diríamos? ¿Cuáles son qué es lo bueno y qué es lo malo de este código? Simplificándolo, ¿no? Según Planiol, este tenía un espíritu de moderación y sabiduría. Conserva su espíritu igualitario. Al abandonar las medidas violentas, no podría considerarse ni reaccionario ni revolucionario. ¿A qué vamos con esto? Este código, pese a haberse dado en una situación política idónea, no ha sido considerado como un medio político, ¿me entienden? Finalmente, se ha formado como parte del derecho y ha sido consagrado, digámoslo así, como un instrumento normativo. No ha sido una creación simplemente esporádica y espontánea, es decir, no ha sido una creación que haya sido fugaz, ¿no? No ha sido una creación que simplemente se haya prestado a ciertos intereses, por lo que ha resistido, nos dice, las injurias del tiempo. Este código hasta el día de hoy sigue teniendo influencia en nuestro Código Civil actual de 1976. Entonces, tiene cierta, diríamos así, tiene ciertos contenidos, ¿no?, de sabiduría, tiene ciertos contenidos que de verdad son magníficos, ciertas construcciones humanas que deben ser estudiadas y que, bueno, las vamos a ir revisando, ¿no? O sea, siempre que nosotros vayamos estudiando, vamos a ver que que incluso ha habido debates en los que ha intervenido el mismo Napoleón, ¿no? Respecto a las nulidades, por ejemplo, respecto a ciertas disposiciones. Alguna vez él intervino, ¿no? Y Napoleón no en vano ha dicho lo siguiente, ¿no? Tenemos una frase muy interesante. Mi verdadera gloria no es haber ganado 40 batallas, dice. Waterloo borrará el recuerdo de las tantas victorias. Lo que nada ni nadie va a borrar, lo que eternamente vivirá es mi código civil, ¿no? Esas son palabras de Napoleón. Aspecto, bueno, que tiene nomás cierto aspecto, cierto grado de verdad, ¿no? ¿Cuáles son las críticas que se ha generado al Código Civil francés? En primer lugar, excesivo miramiento a las clases medias, por lo que sería un código burgués, eso decía, ¿no? Josserand nos explica esto. Era un código demasiado individualista, pero pese a esto, nosotros no podemos considerar pues a los codificadores del Código Civil Napoleón como personas que podían prever el futuro, ¿no? Como personas que podrían haber adivinado que después iban a venir ciertos derechos sociales. Entonces, sí ha terminado siendo un producto histórico sumamente interesante, sumamente importante, y hasta el día de hoy lo vamos a seguir revisando, ¿no? E incluso nuestros tribunales alguna vez han citado a Pothier, alguna vez han citado también al Código Civil francés. El Código Civil francés, mis estimados estudiantes, se ha aplicado en nuestro país, porque nuestro Código Civil Santa Cruz de 1831 era incompleto, se encontraba incompleto en ciertas reglas. Entonces, se llenaban los vacíos de nuestro código con el Código Civil Napoleón. Es decir, ha sido una copia, pero una copia incompleta, lamentablemente, ¿no? En 1945 se ha creado una nueva comisión, entre ellos estarán Massot, ustedes van a escuchar muchas veces de los hermanos Massot, y bueno, estos buscan generar nuevamente un protagonismo, ¿no?, en aquel año. Otro de los códigos que han tenido trascendencia
en en el derecho en general es el Código Civil Alemán de 1900, el BGB, ¿no? Se lo conoce como BGB, por si acaso. Si es que ven alguna vez el BGB alemán, van a saber que es el Código Civil Alemán, ¿ya? Muchas veces se lo denomina así en los tratados y en cualquier eh, escrito científico. Tiene como antecedentes el debate al que ya me he referido, ¿no? ¿Se acuerdan? Les he dicho, Thibot y Savigny han dicho que sí necesitamos un código ya nomás, y el otro ha dicho, no, estudiaremos un poco más. Entonces, antes, en 1874, se designa una comisión previa, y el 22 de junio, poco después, se va a formar otra comisión con jueces ministeriales para que ya se vaya revisando este proyecto, ¿no? El primer proyecto se lo termina en 1887, y lo interesante de este código es que ha tenido como más de 600 escritos sobre el mismo, ¿no? Escritos sobre crítica, escritos de revisión. Ha sido criticado por su sobrecargado romanismo, decían, y falto de germanismo, demasiado doctrinario y poco atento a las necesidades sociales, ¿ya? Entonces era demasiado abstracto, demasiado difícil de digerir. Esas eran las críticas a este Código Civil alemán. En 1890 se revisa el proyecto por una segunda comisión para finalmente regir en enero de 1900, ¿no? ¿Cuál es el aporte de este código? Los conceptos en el Código Civil alemán se forman de manera clara, es decir, de manera precisa. El lenguaje que va a utilizar es científico, porque se procura, lo que les había manifestado, ¿no? Que un término no se repita nuevamente a lo largo del código, pero con otro significado, con otro sentido. Un término tiene el mismo significado en todo el código. Armoniza los intereses individuales con los de la colectividad y sienta principios fundamentales, ¿ya? El Código Civil alemán va a ir formando ciertos conceptos, por ejemplo, sobre la copropiedad, va a ir desarrollando, ¿no? Es decir, ya no, ya no va a tener una perspectiva tan individualista como el Código Civil Napoleón. Crítica. ¿Cuál es la crítica? Era inaccesible a los ciudadanos desprovistos de cultura jurídica. Pretendió modificarse su contenido durante el régimen nazi, sin embargo, durante el régimen nazi se lo ha ido aplicando este código, obviamente tratando de justificarlo con ideología nazi, ¿no? Después, Alemania se divide, ¿no? Ustedes saben que se da históricamente la división de Alemania, y un tiempo sigue rigiendo este código, pero después se codifica nuevamente en las Alemanias. Sin embargo, el BGB ha tenido varias modificaciones y hoy en día todavía es el Código Civil, ¿no? En Alemania. El Código Civil italiano de 1942 ha tenido también suma trascendencia. Han sido conocidos antes de este código el Código Civil prusiano de 1794, el Código Civil Napoleón del que ya hemos hablado y el Código Civil austriaco de 1811. Tiene como antecedentes un Código Civil italiano de 1865. Es decir, Italia antes había vivido una codificación en 1865. Pero en 1906 se va a nombrar una comisión presidida por Vittorio Cialoja. Y los italianos se nutren mucho de los teóricos franceses, ¿ya? Los teóricos franceses, por ejemplo, hacen un estudio del negocio jurídico, ¿ya? Y los italianos lo agudizan mucho más. Eso lo podemos ver en Francesco Messineo. Emilio Betti, por ejemplo, es uno de los redactores o uno de los que ha colaborado en la, en la producción de este código. Y si ustedes leen, tiene tres obras muy importantes, ¿no? Tiene la teoría del negocio jurídico, la teoría de las obligaciones y también una teoría de la interpretación jurídica muy interesante. Entonces, los italianos sí han estudiado a los alemanes y se han nutrido de esa cientificidad. Tiene fuentes además romanas, francesas, y unifica las materias civil comercial, lo que les había dicho, ¿no? No solo se dedican al derecho civil. Se ha generado una amplia bibliografía sobre este código. Vamos con Trabucci, con Barbero, con Messineo, con, qué sé yo, tenemos varios autores, ¿no? Italianos que han tenido tal trascendencia que hoy en día se siguen citando por nuestros tribunales de justicia. Otros códigos importantes, el Código General de Austria de 1811,
que tenía como fuentes además el derecho natural, ¿no? Código Civil chileno de 1857 ha tenido trascendencia, proyectado por Andrés Bello, con influencia germánica y del Código Napoleón. Ha sido importante porque este ha influenciado a la codificación de Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. El Código Civil argentino de 1871 igual tiene un importante contenido doctrinario. Vélez Sarsfield, por ejemplo, cuando ustedes vean la diferencia entre cosas y bienes, tiene también una perspectiva interesante. Los argentinos de verdad han tomado la doctrina francesa, ¿no? De Molombe, Domat, Potier, que están nombrados en nuestro material, y bueno, el Código de Alemania también, y sus teóricos, Savigny, Zachary, Story. Y este ha influenciado al Código Civil de Paraguay de 1889. Posteriormente, un código que ha influido mucho es el Código Civil Suizo de 1912, al que ya he hecho alusión anteriormente, que se caracteriza por un lenguaje sencillo y asequible a todos, ¿no? En su momento, en 1917, el Código Civil de Brasil ha sido considerado el más actualizado y, digámoslo así, el más completo en derecho, ¿no? Además, sería interesante considerar también la codificación de la URSS. En la URSS, debido a que, bueno, formaban parte varios estados federados, simplemente en la URSS se dan ciertos lineamientos generales para la codificación civil y cada uno de los estados iba generando en base a esos principios generales su codificación, ¿no? Eso ya lo han debido revisar en historia inclusive. Se generan entonces los fundamentos, hay un orden, ¿no? Hay un instrumento que se llama Fundamentos de la Legislación Procesal Civil. ¿Dónde está esto? Fundamentos de la Legislación Civil de la URSS y de las Repúblicas Federadas y los Fundamentos de la Legislación Procesal Civil de la URSS y de las Repúblicas Federadas. Ha habido participación de Lenin en esto para que posteriormente cada uno de los estados federados vayan generando su codificación acorde a estos principios. Lo interesante es que pretenden abolir la propiedad privada, manifiestan en esta codificación, se realizan ciertas, ¿cómo diríamos? Se niega la posibilidad de herencia y bueno, ¿qué más se establece? Se establece que una persona tendría en realidad derecho de propiedad sobre las cosas que ha generado con su trabajo, ¿no? Pero no así sobre sacar un beneficio sobre otro, por ejemplo, ¿no? Entonces se van dando ciertas limitaciones y evidentemente cuando ustedes alguna vez revisen alguna codificación de carácter socialista, se van a dar cuenta que hay limitaciones a la autonomía de la voluntad inclusive, qué sé yo, por ejemplo, si nos vamos sin ir muy lejos a Venezuela, se dan tickets, ¿no? Para ir cambiando, es decir, se va restringiendo la compra-venta, o se establecen, digámoslo así, impuestos muy altos para los que van a heredar bienes. Entonces, eso bajo una perspectiva de economía planificada, ¿no? Que le denomina. De esta manera vamos a terminar el día de hoy para nuestra clase de lunes, ingresar a la codificación boliviana y revisar cómo es que se han ido codificando, cómo se ha ido codificando el derecho civil en Bolivia, ¿no? Ha habido diferentes códigos en nuestra legislación que los vamos a estudiar a detalle y vamos a ingresar ya a las fuentes del derecho civil.